sábado, hermanos. Sí, bueno. Feliz sábado, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando, tanto el hermano Rubén y este servidor, acerca de estos 7 pilares de la fe adventista. Y por la gracia de Dios hemos avanzado con el primer pilar de la purificación del santuario. Hemos avanzado con el mensaje de los 3 ángeles. Y nuestro hermano Rubén tuvo a bien presentarnos parte del pilar número 3, que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en relación con la ley de Dios. Hoy en esta mañana vamos a continuar con este cuarto pilar, que es el templo de Dios. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en base a este pilar de nuestra fe adventista. Así que vamos a colocarnos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios y que sea Él quien nos dirija a través del estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que su morada está en las alturas de los cielos. Nos postramos de rodillas, mi Dios, para darte la honra, la gloria y el honor y la fortaleza. Y te suplicamos, mi Dios, que nos hables a través de tu palabra, a través de los testimonios. Y nos muestres, mi Dios Todopoderoso, por qué usted tiene un templo en el cielo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su función? ¿Quién está ministrando allá? Para que así, Señor, podamos comprender la obra solemne que estás realizando en estos momentos. Por lo cual, mi Dios, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Así pues, coloca ese carbón encendido en mis labios para que no sean mis palabras, sino las tuyas, y nos guíes a toda la verdad. Te lo vamos a suplicar y te lo vamos a pedir en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Amén. Vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios, queridos hermanos, en el libro de Éxodo, en el Éxodo capítulo 25, y leeremos el versículo 8. Éxodo capítulo 25 y leeremos el versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios hablándonos de cómo comenzó la historia de este templo. Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. A ver quién, vamos a darle lectura. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice Dios, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Nosotros vemos aquí, hermanos, en la pantalla, la orden que Dios le dio a Moisés. Esto es lo que se conoce como el santuario, del cual Dios dijo que le hicieran conforme a el modelo que le fue mostrado. Vamos a leer otro versículo en Éxodo capítulo 26 y leeremos el versículo 30. Éxodo capítulo 26 y el versículo 30.
Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y levantarás el tabernáculo. Aquí está el tabernáculo. Y levantarás el tabernáculo. Luego la Biblia dice, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Dónde es que Dios le mostró este modelo a Moisés? En el monte. Pregunta, ¿cuál monte? Fue en el monte Sinaí, ahí mismo donde Dios dio las 2 tablas de piedra, sus 10 mandamientos. Ahí Dios mismo le dio un modelo de cómo iba a hacer Moisés un templo. Es decir, Dios le mostró el original. Y al mostrarle Dios el original, Moisés hizo una copia de ese templo o de ese tabernáculo. Vamos a leer otra cita. Éxodo capítulo 25 y el versículo 9. Ese versículo ya lo leímos. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 25 y el versículo 40. Éxodo 25, 40. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y mira, y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vamos a mirar nosotros que todos estos utensilios y muebles que ustedes miran aquí, por ejemplo, este es el altar del sacrificio. Este altar de sacrificio tenía que ser hecho como Dios lo mandó. Esta fuente o lavacro, como enseña la Biblia, tenía que ser hecho conforme Dios lo mandó. Y de igual manera, este tabernáculo o templo tenía que ser hecho conforme Dios lo mostró. Tanto los muebles. Aquí está el candelabro, aquí está la mesa de los panes, aquí está el altar de oro del incienso y aquí está el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Todo era conforme al modelo como Dios lo había mostrado. Vamos a leer otro versículo en Éxodo capítulo 27 y el versículo 8. Éxodo capítulo 27 y el versículo 8. Para que veamos cómo es que Dios está pidiendo que todo se haga conforme al modelo que Dios ha mostrado. Miren lo que dice. Leamos lo que dice la palabra de Dios. 27:8 dice: de tablas lo harás hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Fíjense que la Biblia nos habla constantemente de que todo se tiene que hacer conforme Dios lo manda. No conforme el hombre lo dice o lo hace, sino todo se tiene que hacer conforme Dios dice. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 7. Vamos a ir al Nuevo Testamento en el libro de Hechos capítulo 7 y buscaremos el versículo 44. Hechos capítulo 7 y el versículo 44. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 7, 44. La palabra de Dios dice así, hermanos. Nuestros padres, ¿qué dice la Biblia?
vieron el tabernáculo de testimonio. ¿Dónde? En el desierto. Es decir, Dios lo había ordenado cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto. Así que vemos aquí que Moisés miró un modelo. Moisés tuvo que haber visto un tabernáculo original del cual él sacó una copia, porque él lo tenía que hacer conforme a lo que él vio. Vamos a buscar otro versículo en el libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8 y el versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice Dios, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el templo. Vemos entonces, hermanos, que todo esto tenía que hacer ¿cómo? Conforme al modelo que estaba mirando Moisés, el original, y esto era una sombra de las cosas que hay en el cielo. Por eso el cuarto pilar, que es el templo de Dios, es ese templo original que está en el cielo, ese templo que miró el profeta Juan. Vamos a repasar este santuario que estaba en el desierto. Miren cómo es que comenzó la construcción de este templo. Primero nos va a decir Éxodo capítulo 26 y el versículo 15, que este templo estaba compuesto alrededor de madera. Era hecho un tabernáculo de madera. Vamos a leerlo en Éxodo 26:15, para que veamos cómo dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 26 y el versículo 15. Ya estamos ahí, hermanos. Miren lo que dice. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. ¿De qué se iba a hacer el tabernáculo? De tablas de madera, pero iban a estar derechas. Este tabernáculo iba a tener dos departamentos. Ustedes miran aquí, va a tener el lugar santo, que es esta parte, este cuadrado, que iba a tener el lugar esta parte de aquí. Vamos a avanzar para que sigamos mirando. Había también una exactitud de largo y de ancho acerca de este tabernáculo. Vamos a leer el capítulo 26 y el versículo 16 para que veamos de qué longitud iban a ser las tablas. Miren lo que dice. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tabla. Vemos entonces, ustedes
No sé si lo alcanzan a mirar aquí. Miren, aquí están las tablas. Así era como se colocaban. Aquí está la altura de la tabla. Y aquí está la anchura de la tabla. Pero llevaban dos pestañitas. Una pestañita aquí abajo, otra para que se entraran en la base, y así la tabla quedaba derecha y no se movía, no se iba a caer esa tabla. Y así, como ustedes miran aquí, fueron colocando los que estaban construyendo el tabernáculo, fueron colocando una tabla tras otra tabla y las iban colocando sobre sus bases, y también se les colocaba unas maderas para que se mantuvieran cerradas y firmes. Todo tenía que ser conforme el modelo que Moisés miró y conforme a la orden de Dios. Vamos a mirar. Dios es, hermanos, tan detallista. Dios es tan minucioso en la obra de su creación y en la responsabilidad que nos da a nosotros para trabajar en su iglesia. Miren lo que nos dice. ¿Cuántas tablas había que tener en el norte y el sur, lados del tabernáculo? Fíjense que Dios dejó dicho cuántas tablas debían de haber de un lado y de este lado. Dios es tan meticuloso. Vamos a leerlo aquí mismo en el versículo 18 hasta el versículo 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 bases debajo de la otra tabla para sus 2 espigas, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Así que vemos cómo es que nos están diciendo 20 tablas de un lado y 20 tablas del otro. Cada tablita iba a llevar 2 bases donde se iba a colocar la madera. Si seguimos avanzando, vemos también que había una orden de cuántas tablas iban a estar al frente y cuántas tablas iban a estar por la parte de atrás. Versículo 22. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás, ¿cuántas tablas dice? 6 tablas. 20 tablas a un lado y 6 tablas a los lados del ancho. Vemos entonces cómo Dios nos está mostrando cómo se está haciendo este tabernáculo. Luego nos dice de qué estaban hechas las esquinas de este tabernáculo. Leamos el versículo 23. Y harás 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores. Así que aquí iban 2 tablas juntas e unidas. Luego nos dice el versículo 17 que iban a tener estas tablas para que se sostuvieran.
2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otras. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Por eso vemos aquí que estas tablas tenían estas espigas que las unían entre sí, una tabla con otra tabla. Aquí nosotros tenemos cómo es que estaban las tablas. Y aquí vemos cómo están las espigas. Y aquí vemos cómo es que se mandaron a hacer también las bases de plata para el tabernáculo. Todo eso el Señor está haciendo muy detallado. Ahora el Señor también nos dice que este techo del santuario iba a tener unas cubiertas. Vamos a leer Éxodo capítulo 38 y el versículo 27 para que miremos de qué estaban hechas estas cubiertas y cuánto debían de pesar. Éxodo capítulo 38 y el versículo 27. Dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 38 y el versículo 27 dice: hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las bases del santuario y las bases del velo, en 100 bases 100 talentos y a talento por su base. Vemos entonces, aquí están las bases de plata sobre la cual se mantenían las tablas de el tabernáculo. Vemos entonces que estas tablas se mantenían firmes por estas bases de plata y las mantenían estrechas. Vamos a avanzar y vamos a leer esta cita. Miren cómo se logró este tabernáculo. Cómo es que lo lograron erigir. Dice aquí, hay una lección importante para nosotros en la instrucción que el Señor dio a su pueblo en cuanto a las ofrendas para el santuario. ¿De qué se hizo el santuario? De ofrendas. Ellos, es decir, los israelitas, debían ofrecer, como dice aquí, voluntariamente. Nosotros debemos dar. ¿Y qué dice aquí? No a regañadientes. No a regañadientes o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Podemos pensar tal vez que el antiguo Israel era gente mala y rebelde, y lo eran a veces, dice el testimonio. Y especialmente, dice aquí, y especialmente en el tiempo de Cristo, pero su dadivosidad en hacer ofrendas para el santuario se menciona especialmente en las Escrituras. No podemos darnos el lujo de dar, ¿qué dice aquí? A regañadientes o robar a Dios en diezmos y ofrendas, como el Señor declara que han hecho y sufren su maldición como resultado. Vemos, hermanos, que cuando Dios mandó hacer este tabernáculo que nosotros miramos aquí,
el pueblo de Israel dio dadivosamente mucho. Y no lo dieron a regañadientes, sino que lo dieron de su voluntad. Vamos a avanzar y vamos a ver ahora cómo es que el Señor dio las instrucciones para hacer este tabernáculo. Si miran dónde estaba el tabernáculo, estaba en el centro de las 12 tribus de Israel. Aquí están las tribus de Israel alrededor de este tabernáculo. Aquí está el tabernáculo propiamente dicho. Miren acá. Aquí encontramos el tabernáculo. Los levitas vivían y habitaban alrededor de el tabernáculo, porque ellos eran los encargados de ministrar en este tabernáculo. Y aquí en esta parte era donde vivían Moisés, Aarón y sus hijos, en la parte enfrente del tabernáculo, porque ellos eran los que constantemente entraban a este tabernáculo. Como Dios está dejando todo detalladamente. Este tabernáculo tenía que ser cubierto por cortinas. Vamos a leer cuáles eran esas cortinas. Vamos a buscar Éxodo capítulo 26 y el versículo 1. Vamos a ir a la Biblia. Éxodo capítulo 26 y el versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás querubines de obra de arte. Vemos entonces que esta es, mis apreciados hermanos, a ver si lo alcanzan a ver. Aquí están las 4 cortinas que llevaba el santuario para su cubierta. Esta es la primera cortina. Y esta cortina era, como dice la Biblia, de lino fino, azul, púrpura y rojo. Y tenía engastes de querubines, es decir, habían ángeles que habían sido bordados en esta primera cortina. Cuando entraba el sacerdote al lugar santo, ellos miraban por la parte de adentro esta cortina, y en la parte superior ellos miraban engastes de querubines, de ángeles, que cuando ellos entraban, ellos miraban a los ángeles en esa cortina. ¿Símbolo de qué? De que los ángeles viven en la presencia de Dios y entran y salen de el templo celestial, el templo de Dios. Ahora imagínense, aunque aquí no se alcanza a ver, pero esta parte de aquí y esta parte de aquí, que es donde estaba el santuario, propiamente dicho, con las maderas cubiertas de oro, cuando se prendía el candelabro, esos ángeles brillaban. Brillaban por la luz que daba el candelabro. Ahí tenemos entonces la primera cortina. La segunda cortina, veamos qué nos va a decir la palabra de Dios. Miremos aquí. Si miran aquí la cortina, esta es la cortina
la que cubría el tabernáculo, y luego venía la otra cortina. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Éxodo 24, 6. Éxodo 26, versículo del 4 a 6. Dice la palabra de Dios: y harás las hadas de azul en la orilla de la una cortina, en el borde, en la unión, y así harás en la orilla de la postrera cortina, en la segunda unión. 50 lazadas harás en una cortina y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán traspuestas la una de la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con las cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Vemos entonces cómo es que se unían las cortinas. Una cortina se unía a la otra e iban a formar una sola cortina. Vamos a avanzar y vamos a leer ahora el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Harás cortinas de pelos de cabras para una cubierta, sobre el tabernáculo 11 cortinas harás. ¿Cuál es la segunda cubierta del santuario? Aquí lo vemos. Esta es la segunda cortina. Esta que miramos nosotros de color negro. Esta cortina era cortina de pelo de cabra. La primera era cortinas de lino fino torcido, azul, púrpura y rojo, el carmesí. La segunda era cortinas de pelo de cabra. Vamos a movernos para seguir avanzando. ¿De qué era la tercera cortina? Era una cortina roja, cubierta de pelos, de pieles de carneros, teñidas de rojo. Y la última cortina era una cubierta de pieles de tejones. Todo tenía que ser hecho conforme a el modelo que Dios le mostró en el monte de Sinaí. Ahora, ¿saben ustedes qué pasó con este tabernáculo? ¿Qué habrá pasado con este tabernáculo? ¿Qué creen ustedes que habrá pasado con este tabernáculo? Porque este tabernáculo, el día de hoy, ya no está, ya no existe. Este tabernáculo ya no existe. Miren qué pasó con este tabernáculo. Vamos a leerlo para que veamos qué fue lo que pasó con este tabernáculo. Miren lo que ya miramos que Dios dijo: y hacerme a un santuario y yo habitaré entre ellos. Luego vimos, ahora vamos a ver qué ocurre con este tabernáculo. Gracias, pastor. Miren lo que nos va a decir la historia bíblica. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué permitió Dios con este tabernáculo?
Dice aquí, Dios permitió que el tabernáculo fuese destruido y que los paganos tomaran cautiva el arca de Dios. ¿Por qué es que Dios permitió que este tabernáculo fuera destruido? Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 7. Esto es lo que pasó con este tabernáculo. Jeremías capítulo 7 y leemos el versículo 12. Jeremías capítulo 7 y el versículo 12. Miren lo que dice. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Saben qué fue lo que ocurrió en Silo? Donde estaba por última vez este tabernáculo. Veamos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 4 y el versículo 10. Porque Jeremías nos está regresando al pasado. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 4. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. Y leemos en el versículo 10. En esta batalla entre Israel y los filisteos. Miren lo que ocurrió. Cuando estaba como sumo sacerdote Elí y sus dos hijos. Dice la palabra de Dios. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín vino aquel día a Silo, rotas sus vestiduras y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí, que estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se le quebró la cerviz y murió, pues era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Hasta ahí llegó, hermanos, el santuario que Dios le había dado a Moisés en el monte de Sinaí. Ahí terminó este santuario. Vemos entonces cómo es que aquí el Señor destruye el santuario. Él permite que sea destruido el santuario que se le dio a Moisés. ¿Por qué es que él permitió que se destruyera ese santuario? Porque habían sacado a la presencia de Dios de ese lugar. Llegamos ahora a
segundo o la segunda construcción de un segundo tabernáculo. Miren lo que nos dice la historia. Tras haber faltado en Israel por unos 100 años el tabernáculo y su servicio, David lo restauró y fue ensamblado en el gran templo que Salomón edificó. Lo mismo que había en el primer tabernáculo, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso de oro, el arca del pacto que contiene los mandamientos de Dios, la ley de Dios, fue restaurado nuevamente en ahora, como ustedes miran aquí, el templo de Salomón. Salomón tuvo a bien construir el templo para que ahí morase Dios. Y nuevamente Dios vuelve a levantar su tabernáculo, su templo. Vamos a leer algunas citas de cómo es que se levantó este templo. Esto que ustedes miran aquí es exactamente lo mismo que algunos de ustedes tienen en la Biblia de estudio. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor, hablando del templo de Salomón. Dios le dio instrucciones a David y David dejó un plano para que Salomón lo construyera. Miren lo que nos dice aquí. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 28 y el versículo 11. Vamos a regresar a la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 28 y el versículo 11. ¿Ya estamos ahí, hermanos? A ver, ¿quién quiere darle lectura? Primera de Crónicas, capítulo 28 y el versículo 11. ¿Lo quiere leer, hermana? Léalo. Entonces David dio a Salomón su hijo el diseño del pórtico, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y del lugar del propiciatorio. Versículo 12. Asimismo el diseño de todas las cosas que tenía por el Espíritu para los atrios de la casa de Jehová, y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las casas santificadas. Versículo 13. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los vasos del ministerio de la casa de Jehová. Versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Amén. Amén. Vemos ahí entonces, hermanos, cómo Dios le está mostrando a quién, a David,
¿Cómo es que iba a ser el templo? Dios le está mostrando a David, pero David no logró construir el templo, sino que le dejó los planos a su hijo Salomón para que él lo construyera, porque las manos de David habían sido manchadas con sangre y él no estaba capacitado y digno para hacer el templo. Por eso veamos lo que nos dice la mensajera del Señor. A ver si se alcanza a ver aquí. Miren lo que dice aquí. Un ángel guió a David mientras escribía por medio de su ángel. El Señor instruyó a David y le dio un modelo de la casa que Salomón debía edificar para él. Se ordenó a un ángel que estuviera cerca de David mientras éste, para beneficio de Salomón, redactaba importantes instrucciones acerca de las disposiciones de la casa. El corazón de David estaba en la obra. ¿Quién era el que estaba detrás de este ángel? Miren lo que nos dice. El carpintero de Nazaret era el arquitecto celestial. Era Cristo el que estaba detrás. Miren lo que dice. Cristo era el fundamento de la organización judía. Él planificó las disposiciones del primer tabernáculo terrenal. Así que, ¿quién fue el primero que le dio las instrucciones a Moisés? Cristo. Y ahora, ¿quién es también el que está detrás de las instrucciones del templo que levantó Salomón? Cristo también. Miren lo que dice, leámoslo. Dio cada una de las especificaciones acerca de la edificación, dice aquí, del templo de Salomón. El que trabajó como carpintero en la aldea de Nazaret fue el arquitecto celestial que diseñó el plan de la casa donde debía ser honrado su nombre. Las cosas del cielo y de la tierra están más directamente bajo la supervisión de Cristo de lo que muchos piensan. Así que, ¿quién fue el que dio los planos para el segundo templo? Fue Cristo. Cristo fue el que dio estas instrucciones. Pero ¿qué pasó con el templo de Salomón? La Biblia dice que también este templo fue destruido. ¿Y por qué es que fue destruido este templo? Miren lo que nos dice el libro de Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24. El formalismo, con la maldad que lo acompaña, fueron incrementando progresivamente, hasta que el Señor se vio compelido a exclamar, tocante a Israel: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Antes, corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Pregunta, hermanos. Cuando Dios permite que se levante un templo, un santuario, pero en ese templo, en ese santuario, corre la maldad, corre el pecado, se manifiesta en ese lugar, ¿ustedes creen que la presencia de Dios puede estar ahí?
No. ¿Qué dice la Biblia que ocurre con esa presencia? Se retira. Se retira de ese templo. Dios se retiró del primer santuario cuando fue tomado por los filisteos y tomaron el arca. Dios se apartó de ellos. Cuando el pueblo de Dios se apartó del templo de Salomón, ese templo fue destruido. Miren lo que dice Jeremías capítulo 7. Vamos a leer Jeremías capítulo 7. Aquí vamos a ver lo que se hacía en este templo. De ahí que Dios mandó a Jeremías a que hablara a los que estaban en este templo. Jeremías capítulo 7 y el versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 7:1? Miren lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de ¿dónde? De la casa de Jehová. ¿Y cuál es la casa de Jehová? El templo. Dios le dijo a Jeremías, aquí lo tenemos: ponte a la puerta de este templo y diles, dice el Señor, y predica allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué dice el Señor, hermanos, que les predicó Jeremías al pueblo de Israel? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Versículo 4, ¿qué dice el Señor? No confiéis en palabra de mentira, diciendo. ¿Qué decían ellos? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué decían ellos? Que este templo era de Jehová. Pero ¿era realmente el templo de Jehová para ese entonces? Ya no era templo de Jehová, porque habían sacado a Jehová de ese lugar. Aquí adentro de este templo habían metido a los dioses paganos. Miren quién estaba ahí adentro. Vamos a leerlo en el versículo 9. Miren quién estaba adentro de este templo. Seguiréis hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente. ¿Y qué dice ahí? Y quemando incienso ¿a quién? A Baal. Y andando tras dioses ajenos que no conociste. ¿A quién habían metido adentro de este templo que ellos decían que era el templo de Jehová? Habían metido al dios Baal. Por eso Dios se apartó de este templo, y este templo sufrió exactamente lo mismo que el primer santuario. Fue destruido porque Dios se había alejado de este templo, de este tabernáculo. Así vemos que se cumple lo que dice la palabra del Señor. Vamos a mirar lo que nos dice la historia. Sin embargo, no se prestó oído a sus ruegos de Jeremías. Por lo tanto, Israel fue llevado cautivo y su tierra desolada a causa de su maldad. Igual suerte pendía sobre Judá. Y ese peligro de Judá provenía del mismo gran tema que el Señor se había esforzado siempre por enseñar a la nación, y que ésta no había aún aprendido. Se habían aferrado al templo y al hecho de que la presencia de Dios habitase en ese templo como el gran fin, en lugar de comprenderlo como el medio para lograr el gran fin, que consistía en que mediante el templo y su ministerio, al proporcionar perdón y reconciliación,
aquel que moraba en el templo vendría a ser morada en ellos mismos. Así, el Señor clamó por su pueblo una vez más en boca de Jeremías, a fin de salvarlos de ese error, haciendo así posible que viesen y recibiesen la gran verdad del genuino significado y propósito del templo y sus servicios. Sin embargo, vimos nosotros en Jeremías capítulo 7, versículo 1, que se retiró la presencia del Señor ahora de este templo. Y el templo fue destruido y quemado por el rey de Babilonia. Vino Babilonia y destruyó este templo. Venía otra, la reconstrucción de este templo, pero ahora sería llamado el templo de Herodes, porque Herodes lo mandó a reconstruir. Y fue en este templo donde caminó el carpintero de Israel. El carpintero de Nazaret caminó en este templo de Herodes. Miren lo que ocurrió, hermanos. Dios sacó de Babilonia a un pueblo humilde y reformado. Su santo templo se reedificó y los servicios fueron restaurados. Nuevamente el pueblo habitó en su ciudad y en su tierra. Pero una vez más se reprodujo, ¿qué cosa? La apostasía. Siguió un curso idéntico hasta que, cuando Jesús, el gran centro del templo y sus servicios, vino a los suyos, continuaba prevaleciendo el mismo viejo estado de cosas. ¿Cómo estaba el templo en la época de Jesús? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 21, versículo 12. Mateo capítulo 21 y el versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estaba el templo en los días de Jesús? Mateo 21, 12. ¿Qué dice el Señor, hermanos? A ver, ¿quién quiere leerlo? Vamos a pedirle a nuestra hermana Maribel si nos quiere leer Mateo 21 y el versículo 12, para ver cómo estaba este templo en la época de Jesús. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todo lo que vendrían y comparaban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores de dinero y las llamó de los que vendían palomas. Amén. ¿A dónde entró Jesús, hermanos? Al templo. Jesús entró a este templo, hermanos. Pero ¿cómo estaba este templo que se suponía que era la casa de Dios? Estaba contaminado. Dice, y echó fuera a todos los que vendían. ¿En qué la habían convertido? En una casa de vendimias, ya no en la casa de Dios. Y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Así estaba el templo. Versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
capítulo 23 de Mateo, versículo 13. Capítulo 23 y el versículo 13. ¿Cómo estaba el liderazgo de este templo? Mateo 23, 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué dice ahí? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. ¿Cómo estaba el ministerio de los sacerdotes? ¿Cómo era considerado por Cristo? ¿Y cómo los llamó Cristo? Hipócritas, dice, porque ni ustedes entran ni dejan entrar a otros. Por eso dice el pastor Alonso Trevier Jones en su libro El Camino Consagrado a la Perfección, dice: del interior de su corazón fueron capaces de asediarlo a Cristo y perseguirlo hasta la muerte, mientras externamente eran tan santos que se abstuvieron de traspasar el porche del pretorio de Pilato por no ser contaminados. ¿Qué hizo el Señor con este templo? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 23, versículo 37. Miren lo que hizo el Señor. Mateo 23, 37. ¿Qué dice aquí? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué dice el versículo 38? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué ocurrió con esta casa, hermanos? ¿Qué ocurrió con esta casa? El Espíritu Santo se retiró, la presencia de Cristo la dejó y quedó como una casa vacía y abandonada. ¿Qué ocurrió con el servicio de los sacerdotes de este templo? Fue desechado, fue dejado aparte. ¿Y qué ocurrió con Jerusalén? ¿Qué ocurrió con Jerusalén, donde está este templo? Donde estaba y se encontraba. Fue rechazado también y fue dejado solo. ¿Saben ustedes que hoy en día, donde solamente perdura hasta el día de hoy un muro que se llama el Muro de los Lamentos allá en Israel, la gente dice que este lugar es Tierra Santa? Muchos cristianos dicen que este lugar es Tierra Santa. Pero ¿qué acaba de decir la Biblia? Que Dios dejó esa tierra, que Dios dejó este templo. ¿Saben por qué es que Dios lo dejó? Una, porque rechazaron a Cristo. Miren lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a buscarlo. Juan capítulo 1 y el versículo 11. Miren lo que dice la Biblia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a este templo, pero no lo recibieron. Cristo vino a los líderes, pero no lo recibieron. Cristo vino a los sacerdotes, a los levitas, pero no lo recibieron. Entonces Cristo declaró: vuestra casa os es dejada desierta. La tierra de Jerusalén, después de ser una tierra elegida por Dios, ahora vino a ser una tierra maldecida por Dios.
una tierra que no es más tierra santa, una tierra que ya no es considerada como la tierra de Dios. Sin embargo, hoy en día, muchos consideran este lugar como tierra santa. Incluso hay algunos adventistas que así lo consideran. Pero la palabra de Dios, miren lo que profetizó y se cumplió. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 24. ¿Qué fue lo que dijo Cristo que iba a ocurrir con este templo? Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 24. Y cuando Jesús salió, ¿de dónde dice ahí? Del templo. Así que Jesús, ¿de dónde se apartó? Del templo. De este templo que estamos mirando. Y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y todo este templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, hermanos, ¿saben qué ocurre en este templo? Ellos están esperando reconstruirlo, porque están esperando todavía que llegue el Mesías en su primera venida. Están tratando de restaurar el ministerio de los sacerdotes en este templo. ¿Saben ustedes que eso es lo que creen los evangélicos, los pentecostales? Ellos creen esto en la restauración de este templo. Pero si nosotros llegásemos a creer esto, entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué razón tendría de que exista el templo de Dios en el cielo? Si nosotros creemos que va a ser restaurado este templo, ¿qué razón tendría de que haya un sumo sacerdote en el templo de Dios que está en el cielo? Este templo, que hoy es conocido como el templo de Herodes, dejó de existir. Dejó de funcionar el sacerdocio levítico. Dejó de funcionar el servicio en este santuario. Dejaron de existir las fiestas que tenían en relación con este templo. Todo eso quedó caducado y clausurado. ¿Por qué? Porque ahora iba a comenzar el servicio en el templo de Dios, en el santuario celestial. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. En el libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y leeremos el versículo 1. Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. Vamos a pedirle a nuestra hermana Arnedis que nos lea Hebreos capítulo 8 y el versículo 1. Para que veamos qué nos dice la Biblia, de dónde está Cristo y en qué templo se encuentra Cristo. Hebreos 8:1. Así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta: tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2, hermano. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Amén. Vemos aquí que Cristo está en un tabernáculo, en un santuario, el cual dice la Biblia que Él es ministro, el cual dice la Biblia que Él es sumo sacerdote. ¿Y dónde está Cristo ahorita? Está en el cielo.
Pero aquí dice que Cristo es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. ¿Dónde está este santuario? En el cielo. ¿Y quién es ministro de este tabernáculo? Cristo. Y nos dice que este tabernáculo no lo hizo hombre, sino que lo hizo Dios. A este tabernáculo se le llama el templo de Dios en el cielo, en el cual es ministro y donde está Cristo ahorita. Un templo literal. Así como esto era literal, así también allá en el cielo hay un templo literal, donde Cristo es el ministro de ese templo. Cristo es el sumo sacerdote. Por eso es que ahora, hermanos, nosotros no tenemos necesidad de mirar a este templo terrenal. No tenemos nosotros nada que mirar a Jerusalén. No tenemos nada que esperar del sacerdocio levítico. Ni tenemos nada que esperar que se reconstruya este templo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada ahora está en el templo celestial, donde mora Cristo, donde Cristo está oficiando como sumo sacerdote. Allá en el cielo, en el templo original, el verdadero. ¿Se acuerdan que Moisés hizo un tabernáculo? Pero Moisés hizo un tabernáculo de algo que miró él. Moisés miró el original, donde Cristo está ahora ofreciendo su servicio como sumo sacerdote. Miren quién miró este templo allá en el cielo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jessie que nos lea Apocalipsis 11, 19. Miren y escuchen lo que dice la Biblia. Amén. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Qué miró Juan, hermanos? El templo de Dios. ¿Y dónde lo miró? En el cielo. Así que allá en el cielo, ¿qué hay? Un templo. Por eso, nuestro cuarto pilar de estos 7 pilares de la fe adventista es el templo de Dios en el cielo, donde Cristo es ministro y sumo sacerdote, donde Cristo está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Vamos a ir finalizando con esta cita. Miren lo que dice: el verdadero santuario del que el terrenal era figura, el original del que ese era modelo, existía entonces. Pero en las tinieblas y confusión de Egipto, Israel había perdido la clara noción de eso, lo mismo que de tantas otras cosas que habían estado claras para Abraham, Isaac y Jacob. Y mediante esa lección, Dios les proporcionaría el conocimiento de, ¿qué dice aquí? Del verdadero santuario del que está en el cielo. No era, por lo tanto, una figura en el sentido de ser un tipo de algo que vendría y que no existía todavía, sino una figura en el sentido de ser una lección objetiva y representación visible de aquello que existía, pero era invisible, a fin de ejercitarlos en una experiencia de fe y verdadera espiritualidad
que los capacitase para ver lo invisible. ¿Podemos nosotros ver ahorita, hermanos, el santuario celestial? No, pero ¿cómo es que creemos en este santuario celestial, en este templo de Dios? ¿Por qué es que creemos que allá hay un templo? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que allá en el cielo hay un templo. No lo dice el hombre, lo dice Dios. Y Dios ahorita está purificando este templo en el cielo. Lo está purificando. Pero Él no solamente quiere purificar el templo en el cielo. Él también quiere purificar este templo. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo 3 y el versículo 16 de Primera de Corintios, ahí mismo. Capítulo 3 y el versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Vamos a pedirle a nuestra hermana Norelis que nos lea Primera de Corintios 3, 16 y 17. Miren lo que dice. Escuchemos, hermanos, lo que dice Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó con el primer tabernáculo? Fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque la presencia de Dios se retiró, y en vez de que ese santuario se mantuviera en santidad, entró el pecado y Dios se apartó de ellos y vino la destrucción. Amén. ¿Se acuerdan ustedes qué ocurrió con el segundo templo, el templo de Salomón? Fue destruido también. ¿Por qué fue destruido? Porque de igual manera entraron dioses paganos, entró el pecado y eso retiró la presencia de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Vino la destrucción de ese segundo templo. ¿Se acuerdan que viene la reconstrucción de ese templo que ahora es llamado el templo de Herodes? ¿Qué ocurrió? También fue destruido. ¿Y por qué es que fue destruido? Porque ese templo lo habían convertido ahora en cueva de ladrones. Entró otra vez el pecado. ¿Y qué hizo Dios ahora? Nuevamente se apartó del templo y fue destruido ese templo. Ahora, la Biblia hace una comparación que nosotros, ¿qué somos? Una analogía, una ilustración. ¿Nosotros qué somos, hermanos? Templo de Dios. Y si nosotros, dice aquí, no mantenemos este templo en santidad, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a destruir. Dios va a permitir que sea destruido. ¿Saben ustedes que en realidad Dios no quiere destruir?
Pero ¿saben por qué Él va a destruir esto? Porque en esto habita el pecado. Y el pecado tiene que ser erradicado. Es como cuando a un árbol le entra la plaga. Y nosotros no queremos destruir o cortar el árbol. Pero sin embargo, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cortar el árbol. Al árbol se le quiere, se le aprecia, se le cuida por el fruto que da. Pero cuando el árbol está contaminado con una plaga, hay que mocharlo, hay que cortarlo. ¿Por qué? No porque no se quiere el árbol, sino porque el árbol está contaminado. Y eso es lo que va a hacer Dios. No porque no nos quiera, sino porque estamos contaminados por el pecado. Entonces Dios destruirá. Ahora, cuando se corta o cuando se mocha ese árbol, también se corta o se mocha y se quema para que no contamine a los otros árboles. Así va a ser Dios también. Por eso va a destruir. Y saben ustedes que nosotros somos comparados a árboles. La Biblia dice que nosotros somos como árboles, como palmeras que están plantadas junto a arroyos de aguas vivas. Pero si hay pecado en nosotros, hermanos, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a destruir. Porque aquí dice que nosotros fuimos llamados para ser santos como el templo de Dios es santo. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo 14. ¿Qué dice el Señor ahí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué comunión Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice el Señor? Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿A dónde nos manda el Señor, hermanos? A mantenernos santos y a no unirnos con el pecado. Este es un proceso, hermano, en el cual tenemos que empezar a dar los pasos para vivir una vida en santidad. Dice el camino consagrado en el capítulo 11, de donde hemos tomado este estudio, acerca del templo de Dios. Y por medio de todo ello, Dios les estaba revelando lo mismo que a todo el pueblo para siempre, que es por el sacerdocio, ministerio y servicio de Cristo en el santuario o el templo celestial que Él mora entre los hombres. Les estaba revelando que en esa fe de Jesús se ministran a los hombres el perdón de los pecados y la expiación o reconciliación, de forma que Dios habita en ellos y anda en medio de ellos, siendo Él su Dios y ellos su pueblo, y son apartados así de toda la gente que puebla la faz de la tierra, separados para Dios como sus auténticos hijos e hijas, para ser
edificados en perfección en el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, ¿a dónde nos lleva el templo de Dios que está en el cielo? A ser apartados como un pueblo peculiar y distinto de entre todos los pueblos. Por eso nos manda: salgan de en medio de ellos y no se unan en yugo desigual con ellos. La invitación final es lo que dice el libro de Hebreos. Esta es la invitación final. Miren lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Hebreos 10, 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice el Señor? Acerquémonos pues con corazón sincero. ¿A dónde? A la casa de Dios, que es el templo de Dios, y a nuestro gran sumo sacerdote. Así que, mis hermanos, ¿qué hay en el cielo? Un templo de Dios, en el cual Cristo es ministro de este templo. Por eso hemos visto nuestro cuarto pilar de los 7 pilares de la fe adventista. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno, y vamos a cantar este himno que lleva por título: contendamos siempre por nuestra fe. Bien podríamos decir: contendamos siempre por los 7 pilares de la fe adventista. Contendamos siempre por la predicación de la purificación del santuario, del mensaje de los 3 ángeles, de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, del templo de Dios, de la ley de Dios, del sábado de Dios y de la no inmortalidad del alma. Contendamos siempre por nuestra fe en estos 7 pilares de la fe adventista. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona nos dará. Procuremos todos la santidad
gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos aquí por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amantísimo Dios, que su morada, que su santuario, que su templo está allá en el cielo. Te damos gracias, Señor, porque es a través de tu ministerio, de tu sacerdocio, que usted está llevando en ese templo. Es como usted puede morar en nuestros corazones. Nosotros por fe, Señor, elevamos nuestras oraciones a este lugar santísimo. Y por fe, Señor, entramos a ese lugar en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tu palabra dice que tus hijos siguen al Cordero por donde quiera que va. Y cada paso que usted está dando en el plan de la salvación, tus hijos van detrás de ti. Así como usted entró en ese templo en el año 31 para comenzar su obra en el lugar santo, y después en 1844 siguió avanzando ahora al lugar santísimo. Y tu pueblo, ese remanente que salió de Babilonia, que salió bajo la proclamación del mensaje del segundo ángel y que se mantuvo fiel al mensaje del primero, siguió por fe a Cristo al lugar santísimo, donde ahora está ministrando en el templo celestial. Y comenzó la predicación a través de tu siervo, Irán Edson, cuando en medio de ese maizal tú les mostraste en visión que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, había pasado del lugar santo al lugar santísimo, que había cerrado una puerta y habías abierto otra puerta. Y por fe tus hijos comenzaron a entrar a el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora como pueblo estamos esperando que usted salga del lugar santísimo y llegue a la tierra por segunda vez para venir por tu pueblo. Todos aquellos que salieron victoriosos de esa purificación del santuario y de esta purificación del pecado aquí en la tierra. Gracias pues, Señor mi Dios, por tan sublime obra que usted está realizando por su pueblo. Gracias, mi Dios. Te pedimos por nuestras hermanas que van a entregar sus vidas a ti en el rito del bautismo. Que tú seas, mi Dios, el centro de sus vidas y que a través del estudio de su palabra ellas sigan caminando en santidad hasta verte venir en gloria y majestad. Que en cada proceso de este desarrollo, que en cada prueba, que en cada circunstancia, tú estés del lado de ellas y les digas: hijas mías, no teman, porque yo las redimí, porque yo las compré con mi sangre preciosa. No teman, porque yo les puse mi nombre y a cada una de ustedes les he dado mi nombre. Por eso, Señor, que recuerden siempre que tú has prometido que a pesar de las pruebas y de las dificultades, tú has dicho: no os dejaré solos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Que siempre, Señor mi Dios, se aferren a esa promesa, a esa esperanza de que ellas no están solas. En cada oración tú mandas un ejército de ángeles para que acudan en ayuda de tus hijos. Y es así, Señor,
como usted nos cuida y nos protege. Sé con ellas, Señor, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Te lo vamos a pedir y suplicar en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Amén. Amén, Señor. Sigue, pastor, el llamado de los hermanos. Vamos a acabar todo de una vez. Sí. Vamos a hacerlo público. El llamado, claro. Vamos a llamar a nuestras hermanas que se van a bautizar. A que pasen al frente para realizarle los votos del bautismo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, que así como que tenemos que confesar a nuestro gran Dios con nuestra boca, que tenemos que dar testimonio. Y tenemos aquí 3 preciosas almas, por las cuales el Señor dio su vida y que el día de hoy van a entregar sus vidas a el Señor y van a caminar con el Señor hasta que Cristo venga. Le vamos a hacer los votos, hermana Maribel, hermanita Denis, hermanita Arnedis. Y los votos son en estos 7 pilares. Ustedes simplemente van a levantar su mano derecha y van a confesar si sí creen y si aceptan estas 7 pilares. Hermanas, ustedes creen y aceptan y van a vivir bajo el mensaje del primer pilar, que es la purificación del santuario. Si es así, levanten su mano derecha y digan sí. Amén. Hermanas, bajo este mensaje de los 3 ángeles, ustedes van a predicar, van a enseñar y van a vivir bajo este mensaje que nos va a preparar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con lo cual las conlleva a que vivan bajo este mensaje. ¿Desean ustedes vivir bajo el mensaje de los 3 ángeles? Amén. De igual manera, como hemos decidido bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el tercer pilar nos muestra que solamente es a través de la justicia de Cristo que nosotros podemos guardar sus mandamientos. Y es a través de esa justicia que Dios les va a proveer la fuerza, el poder, la fortaleza y la sabiduría para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos guardar los mandamientos de Dios. ¿Ustedes creen que es a través de la fe de Jesús que nosotros podemos guardar sus mandamientos? Amén. Como hemos estudiado hoy, la Biblia nos enseña que allá en el cielo hay un templo en el cual Cristo está siendo nuestro sumo sacerdote. ¿Ustedes creen que allá en el cielo hay un templo de Dios? Amén. ¿Ustedes creen también que allá en el cielo se encuentra la ley de Dios que es eterna? Como nos mostró el hermano Rubén a través de este estudio, que allá en el cielo, dentro del lugar santísimo, están los 10 mandamientos originales que se encuentran dentro del arca del pacto. ¿Ustedes profesan creer y vivir bajo esa norma de la ley de Dios? Amén. De aquí en adelante, hermanas, ya lo han venido haciendo anteriormente, pero ahora tiene que ser con más firmeza, con mucha más decisión, y que pase lo que pase, ustedes se comprometen a guardar el 4º mandamiento, el santo sábado del Señor, que aún así
llueva o truene, ya sea en un lugar de reunión como este o ya sea en sus casas, ustedes prometen guardar y reposar el santo sábado, como dice su palabra, no haciendo su voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. ¿Prometen ustedes hacer eso? Amén. Amén. Y de igual manera, nuestro último pilar es la no inmortalidad del alma. Ustedes se comprometen a no creer que el alma es inmortal, sino que debemos de mantenernos en lo que dice la palabra de Dios, que el único que es inmortal es Dios, y que nosotros, gracias a que Él dio su vida por nosotros, es que podemos llegar a tener la vida eterna. Y gracias a que Él es inmortal, Él nos ofrece esa inmortalidad, pero no porque nosotros seamos inmortales, sino porque Él nos ofrece la vida eterna. Y que los muertos en realidad nada saben y que no podemos practicar ni participar de ninguna de estas culturas, tradiciones donde se enseña que los muertos pueden venir a visitarnos o que nos hablan o de que aún están en el cielo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la Biblia nos muestra que los muertos nada saben, que no existe la inmortalidad del alma y que obtenemos esa inmortalidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nosotros creemos eso, hermanas? Amén. Amén. Nuestras hermanas acaban de hacer sus votos, hermanos, en estos 7 pilares. Y nosotros como iglesia les daremos la bienvenida para que de mes en mes y de sábado en sábado sigamos reuniéndonos y seguir viviendo bajo estos 7 pilares de la fe adventista. Amén. Vamos a hacer una oración especial, hermanas. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedirle a Dios que ustedes hoy se han comprometido a ser parte de este remanente que tiene los 7 pilares de la fe adventista. Amantísimo Dios, que su morada está en las alturas de los cielos. Qué gozo hay en el cielo, porque tus hijas han decidido seguir caminando contigo. Ya lo vienen haciendo desde antes, pero ahora han decidido reafirmarse en la roca, y esa roca es Cristo Jesús. Permítele, Señor, que en cada momento de sus vidas ellas te miren a ti, que ellas acudan a ti, que ellas confíen en ti, que en cualquier prueba, que en cualquier circunstancia, ellas aprendan a depender de ti. Y que hoy, Señor, que ellas se van a integrar en la familia de Dios, las sigas manteniendo firmes, como decía el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Por eso, Señor, las vamos a dedicar a tu servicio y las vamos a dedicar a ti ahora que ellas nuevamente están decidiendo reafirmarse en Cristo Jesús. Bendícelas, cuídalas, protégelas y que ellas sean un testimonio para sus familias, para que posteriormente cada uno de sus miembros de estas familias vayan acercándose y vayan entregando sus vidas, porque llegará el día, Señor, en que todo esto acabará, pero solamente los que estén en Cristo Jesús, ya sean vivos o ya sea que hayan descansado en el Señor, si están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y si han pasado al descanso, tu palabra dice que todos los que murieron en Cristo Jesús serán resucitados para vida eterna. Por eso, Señor, en tus manos las dejamos y todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Amén.
Amén. Vamos a pasar, hermanos, allá a el río para proceder a los bautismos. Que el Señor les bendiga.